El dólar sigue marcando máximos históricos y hoy quiero mostrarles qué significa esto en la vida real. No es solo números en el mercado informal, es la medida de lo difícil que se ha vuelto conseguir lo más básico. Entre los apagones que rompen la rutina, la escasez del agua y el precio de la comida, hoy me propuse más que un reto, salir a comprar el sustento diario de toda una familia con el equivalente al sueldo promedio de un mes. En las calles se siente hoy un ambiente diferente, de mucha tensión, pero hoy mi objetivo es mostrarle el día a día, el invento constante y la realidad que vivimos los cubanos ahora mismo. Hola amigos, sean todos bienvenidos a mi canal. Y para los que no me conocen, mi nombre es Aisa y soy una youtuber cubana que les muestra más que la realidad de nosotros los cubanos. Cómo sobrevivimos a esta gran crisis que está enfrentando nuestro país y cómo nos las ingeniamos. Así que si les gusta conocer más de nosotros los cubanos, es un placer para mí. Así que quédese por acá, que sin filtros les voy a mostrar nuestra realidad. Dame dos. Ya cuando ya yo allá por ahí para allá. Dame dos panes. ¿Y están buenos? ¿Tú crees que ese A ver, aguante ahí. A 300 panes, 600 pesos. Ya vieron cuánto nos costó. Que se desbarata solo. Pero bueno, no está tan mal. La leche, que saben lo bien cara que está. La última bolsita de leche la compramos a 3.600. 3.600 pesos el kilogramo de leche. Ese líquido que ustedes ven ahí. Un líquido muy preciado. Amanece ese basurero hoy. Todos los días peor. La electricidad nada. Acá ya vivimos más en penumbras que con electricidad. Ahora mismo, el bolsillo de esta cubana, con 6.000 pesos en moneda nacional, me siento afortunada para un día, porque no siempre se puede tener este dinero en la cartera. Entonces vamos al reto, conseguir lo que nos haga falta para pasar el día, para poder comer, desayunar, tener todas las cosas indispensables solamente de comida para este hogar, un hogar cubano. Mis plantas que bellas amanecen florecidas, a pesar de que no hay agua. Miren esa tierra, la pobre, no hay agua para echarle. Tenemos una cisterna acá pero vacía. Oye, papi, ¿cuánto te costó esto? Pepino, mira, pepino blanco. Desde que yo no veía pepino blanco y quimbombó. 80 pesos el pepino, a 90 pesos el quimbombó. Que dice que en otros lugares está más caro, que en ese lugar en La Habana lo encontré un poquito más económico. Miren esto ahora, para completar. Venía y se le cayó el teléfono y un camión le pasó por arriba. Miren ese teléfono cómo quedó. Es para llorar. Es para llorar en este momento. Que un teléfono te puede salir en más de 100 dólares americanos. Y el dólar está casi que 700 pesos. Suerte fue el celular y no fue él. Por lo menos vamos a darle gracias a Dios. Miren esto, qué bello. Basurero como está. Frente a una escuela primaria. Vamos en búsqueda de unos espaguetis que nos hacen falta para el almuerzo. Y varias cositas que tenemos que comprar por el camino. Vamos a mostrarles un poco los precios. Cómo está todo hoy en Cuba. Miren cómo está la situación del agua. Las personas cargando agua de donde hay y trayéndolos para la casa para poder llenar los tanques de acá. Lamentablemente hoy yo quisiera mostrarles otra realidad de Cuba, pero esta es la que estamos viviendo. No les puedo engañar, no les puedo mostrar otra cosa. Quito de la esquina, miren los precios por acá. La malanga ¿cómo sale? 2.50. A 2.50. Por aquí. El limón. Vamos al camino, vamos a ir hasta una mipime que está cerca de acá. Una mipime, a ver, hay muchas cositas. Un espagueti, que es lo que necesitamos. Yogurcito para los niños. Vamos a ver.
Los espaguetis, 4 yogurcitos, sí, ya. Miren acá, los espaguetis están a $2.80 y los yogurcitos están a $2.30. Por acá. Ya me estaba comentando el dueño de aquí que no pueden tener nada cárnico por el tema de la electricidad, que se echa a perder las cosas. Solamente tienen estas latas de carne de 600 y 2.000 pesos, que eso sí no se echa a perder. Entonces dime cuánto te debo. 1.480. Vamos nuestro recorrido, porque se me olvidó comprar huevo. Hay que comprar huevo. ¿Huevo tienes? Entonces no hay huevo ahí en esa MiPyme. Vamos a ver si acá cerca de la casa hay, porque me estaban comentando que hay en otra que está bastante distante de acá y no puedo, como tengo que andar en bicicleta, no le tengo puesto cajón ni nada a la bicicleta. Este perro sol. Hay un sol. Tamales, pero estos tamales nunca los he comprado, no sé si estarán buenos. Vamos a ver si acá hay en esta cafetería y huevos. Si no, entonces seguir buscando. Todavía vamos a seguir caminando a ver si en la otra esquina que hay otra MiPyme encontramos. Acá hay huevos. Muchachas, ¿tienes huevos? Sí. ¿Sí? Uy, miren cómo hay cositas. Que sí hay cositas cárnicas. Vamos a ver. Encontramos a Mireia, una vecina de nosotros de la otra cuadra, que nos está comentando toda la situación que estamos viviendo acá, que se nos está echando a perder toda la comida, y entonces tenemos que estar comprando el diario. La latica, una latica de sardina. Bueno, ¿no tienen huevos? Sí, todo está complicado. Ahora vamos a comprar huevo por acá. Ponme un cartón de huevo. Último. 2.600. 2.600 los juegos. 2.600. Ya, ahí. 600. Ya llegamos acá a la casa, logramos conseguir los huevos, entonces ahora no sé si esto es de 500 gramos, por acá 500 gramos, por tanto voy a echar 1,5, porque somos 7 comensales. Voy a hacer las compritas del día y ahora mira, llegó un poquito de agua y en la pilita mágica que les he comentado que nos llega el agua acá, hay un poquito de agua, ya estamos llenando los primeros tanquecitos de agua para entonces después llenar los pomos de agua para tomar. Voy a dejar las cositas de la compra, ya puse a hacer los espaguetis, organizarnos entonces a ver cómo preparamos la comida y las cosas del día. Fue a un lugar que le dicen el ciber acá, a ver si puede resolver algo del celular, que por lo que veo creo que eso no va a tener mucha solución, pero por lo menos para quitar la SIM, la tarjeta SIM de adentro y al menos recuperar la tarjeta, que es muy difícil después con ETEXA recuperarla. Ahora ponerme a llenar los pomos. Miren, acá tenemos las reservas con los pomos para tomar y tenemos acá para llenar un poco más que tenemos vacío. Teníamos agua que tuvimos que ir a otra zona para cargarlos para poder tener agua, y como no tenemos ni para hervir, tenemos que tomarlos así mismo directo de la pila. Vamos a aprovechar que tenemos agua ahí abajo y poner a llenar estos pomos. Saben que en estas jarritas yo casi siempre llevo el agua cuando hay electricidad, pero ahora mismo como no hay y lo que viene es por raticos, no puedo darme el lujo de ponerme a hervir y a llenar todos esos pomos de agua que ven ahí abajo, a hervirlos, porque bueno, no me da tiempo entre lo que viene la luz y se va. Todas las lamparitas por acá, el cargador, para nada más que llegue, ponerlo rápido a cargar. Mira ese basurero, personas cargando agua. Esta semana hubo una revuelta por acá por el Cotorro. Fue bastante. Picar estos manguitos para merendar, para ir haciendo estómago hasta que llegue el almuerzo, hasta que esté listo. Entonces mi papá diciéndome que ahora el arreglo del celular le cuesta 30 dólares. 30 dólares americanos. Que por suerte, gracias a la mica, al cover y a la mica, no se deterioró tanto y entonces tiene salvación con un arreglo temporal, porque saben que esos arreglos al final no sirven para toda una vida. Entonces le cuesta 30 dólares
mangos, qué exquisitez. Vamos a merendar un poquito de mango hasta que esté el almuerzo. Que tenemos estos manguitos que resuelven muchísimo la merienda. Una meriendita sana. Ahora se lo voy a picar chiquitico. Ya se lo picó. Miren qué rico se ve esa meriendita. Vamos. Vamos a comer la meriendita. Venga. ¿Qué, mi vida? Quiero agua. Vamos a buscarte agua. Venga, a ver. Vamos. Refrigerador ya casi descongelado. Todo descongelado. No puede tener nada almacenado. Ustedes saben, todo se echa a perder. A ver. ¿Está rico ese manguito? Vamos a ver. ¡Qué rico! Ya busqué la pasta para hacer esto que ven acá. No es helado, esto es pasta de tomate que nosotros los cubanos reenvasamos en los vasitos estos para cuando abrimos la lata, una lata grande que se abre, lo reembalsamos acá y lo tratamos de refrigerar lo más que podamos para que no se le haga la capita por arriba. Y entonces poder seguir utilizándolo. Conservación, por supuesto. Entonces tengo esta lata grande que nos las envió una suscriptora, pero no la voy a abrir porque tengo este poquito que es pasta y la voy a utilizar para ya aprovecharla. Es simple, ya agrego un poquitico de pasta y en toda esta mezcla. Un poquito mejor, ya le echamos todos los sazones que encontramos que tenemos a nuestro alcance. Yo por suerte tengo todavía sazón completo y tengo de estos paqueticos que son muy ricos para darle sazón. Aceitico también. Ya entonces vertimos para que se cocine bien esta mezcla que hicimos. Les comento que pudimos tener la oportunidad de comprar otro baloncito de gas porque el que teníamos se nos acabó. Y fue otro sacrificio porque están bien caros. Ya tenemos la salsa casi lista. Nada más nos faltaría. Acá los espaguetis también están listos. Ya nos faltaría un poquito de queso que ya listo. Logró encontrar este quesito y lo rallamos. Y se hirvieron los huevitos. Ya estamos listos para servir. Quedó este almuercito cubano. Que sacando cuentas creo que está bastante fuera de la economía de un cubano de a pie. Y que protectores, dice, estos protectores son duros y buenos. Yo estaba ya con camiseta y con cosas puestas para el sol, porque le iba a llevar la comida a mi papá. Pero ya, por suerte llegó. Ya finalmente llegó la corriente desde ayer, que estábamos sin corriente desde ayer, desde las 6 de la tarde. Y enseguida ya pusimos a cargar los ventiladorcitos, todo enseguida. Ya mi esposo por allá entrando a la bicicleta porque ella estaba ensillada para ir a llevar el almuerzo a mi papá al lugar donde estaba arreglando el celular. Pero bueno, gracias a Dios ya por suerte la pude arreglar. Y buena mascada le costó. Así los dejo porque voy a ponerme a dormir los niños, bañarlos, dormirlos, aprovechar que tenemos electricidad rápido, ponerme a lavar, hacer todo lo que hacemos normalmente con electricidad, recoger agua para poder lavar, en fin. Un día normal de un cubano. Increíble el calor tan grande que está haciendo en esta Cuba hoy. Un verano que promete, un verano que viene bien fuerte. Bueno, ya aprovecho para mostrarles mi espacito de trabajo. Acá les edito mis videitos con la laptop que le dura bastante la carga. Esta la compramos el año pasado y nos ha salido muy buena. Y bueno, gracias a eso, porque con los apagones, usted sabe, cualquier creador de contenido pasa muchísimo trabajo acá en Cuba. Primero para crear el contenido, después para poder editarlo con todos estos apagones. Es una situación muy incómoda, muy engorrosa. Y bueno, ya luego con el tema del internet, que es muy complicado. Nosotros pagamos paquetes de internet ilimitados en la madrugada para entonces, en lo que todos están durmiendo, bueno, tratando de dormir porque el apagón es extenso. Muchas madrugadas la pasamos a oscuras y entonces inventando, ingeniando para que los niños puedan dormir con nuestros ventiladorcitos y demás. En ese tiempo también hago de tripas corazón, por así decirlo, para poderles editar este video que ustedes ven. Mírenme a mí corriendo porque sentí habichuela por ahí. Vamos a ver dónde es. No tengo tiempo de comprar habichuelas. Pasan volando. Así, imagínate, no van a vender nunca nada. Quería hacer unas habichuelitas ricas para la comida que tenemos pensado hacer
un pollito que compramos, habichuelita, que nos hace falta algo de ensalada. Y entonces tengo platanito maduro, quizás hacer platanito maduro. Es diseñar y tener algo. Miren lo que me esperan. Ya mi mamá pobrecita me ayudó lavando toda esta ropita. Ustedes les he mostrado en otros videos cómo lavamos nosotros. Ya por suerte teníamos agua, entró un hilito y con la manguera recogimos el agua. Ahora voy a disponerme para tender toda esa ropa. Entonces, a tender toda esta ropa. Y descalzo, señores, descalza, porque con estos calores no hay quien pueda. Mira, Leo, tú no tienes que reparar colchones. Reparador de colchones. Les cuento que una vez tuvimos que reparar unos colchones allá en la otra casa y menos mal que nos dimos cuenta y le preguntamos al hombre que cuánto costaba esta reparación antes de que comenzara, porque ellos llegan rápido, montan su carro y empiezan a reparártelo y empiezan a decirte, oh, está complicado esto. Y cuando vienen a ver, lo que te dan una mordida a los cubanos, es decir que el precio está súper elevado. Y entonces nosotros iniciamos por ahí. En cuánto más o menos, valóramelo y dime en cuánto más o menos viene saliendo ese arreglo, porque yo no puedo pagar un arreglo de 20.000, 30.000, 40.000, vaya usted a saber cuánto. Y así comenzó todo. El hombre ya rápido nos valoró y bueno, le dijimos no podemos hacer ese arreglo en estos momentos, disculpe la molestia, y bueno, ya viró la espalda y se fue. Gracias a que tuvimos la experiencia, porque si no nos hubiésemos ido también. Y ahora con toda esta ropa lavada, que no me alcanzaba las tenderas para tender porque es demasiada ropa. Imagínense que nosotros usamos ropa una sola vez, una sola puesta, es decir, cuando vamos al trabajo usamos ropa. Con todos estos calores se usa la ropa. No les voy a mostrar, ay Dios mío, el reguero de mi cocina, porque ya no tenemos agua, ya se nos acabó el agua, no me dio tiempo de recoger agua al final para los pomos. Y bueno, voy a aprovechar que ya tengo los dos ventiladores de los niños cargados al 100%, ya los voy a quitar y me voy a sentar a coger un 10 aquí en mi sillón que les cuento. Me siento yo y paso muchísimas madrugadas estas de apagón, porque aquí corre un poco de fresco, independientemente que ahora vigilando el barrio, porque la nueva modalidad de los robos están en su máxima expresión. Entonces uno hay que cuidar lo poco que tiene, deja que tenemos visión completa nocturna de toda la casa. Y bueno, mi esposo y yo hacemos guardia de madrugada sin corriente, con las lamparitas, para cualquier ruido enseguida darnos cuenta y poder alumbrar. Menos estar a la expectativa de cualquier evento que pueda suceder en cualquier momento de la madrugada. Ahora sí voy a aprovechar y aunque sea una hora, acostarnos a dormir, aprovechar que tenemos todavía electricidad, que no nos va a durar mucho, sé que no nos va a durar mucho, porque de hecho cuando la ponen en algún rato de día, ya en la madrugada es sin electricidad, y bueno, gran parte del día. Así que voy a aprovechar y voy a dormir, aunque sea una horita. Voy a dormir el niño, que todavía no se ha querido dormir, porque él se duerme junto conmigo, y cuando yo estoy haciendo las cosas de la casa, él no se duerme. Voy a dormirlo, aprovechar la corriente, así que nos vemos en un ratico. Se nos fue la luz. No le pongo el ventiladorcito. Le pongo el ventiladorcito al niño para que duerma ahí. Menos mal que se durmió. Para que pueda dormir aunque sea una horita. No me dio tiempo de dormir la hora mía. Me tardé demasiado. Se fue. Se fue.
Se murió. Qué triste. ¿A dónde van? ¿Me invitan? Mira. A sentarnos a disfrutar del paisaje, de mi basurero, que es como las plantas, que todos los días crece un poquito más. Abrirle las ventanas al niño, porque aquí hay un calor ya insoportable. Entonces yo cojo y le abro las ventanas para que circule un poquito el aire. Qué triste los llamados buzos. Los llamados buzos que revisan toda la basura y ven de esa basura que pueden comer, que pueden aprovechar. Tristemente, lo que se está viviendo hoy. Encontró unos plátanos y unos pomos con algo, con algún residuo de alimento. Y vaya usted a saber cuánto tiempo lleva eso ahí. Ay, Dios mío, es triste, caballero, es triste ver estas cosas que están pasando en el país. Aquí cuando valoramos estas pequeñas cosas, este poquito de agua fría que me acaba de dar mi esposo, que hasta para esto ya es complicado. Nada más el agua es complicado tenerla así fría, que sude el vaso, es complicado tenerlo, porque no hay electricidad y no hay cómo enfriar esta agua sencilla, caballeros. Es algo muy doloroso. Y esto como me corren las gotas de sudor, no sé si lo logran ver ahí en el video. Y apenas está comenzando la tarde. Estas dos cosas son picantes en mí, no sé, seguramente de todo cubano. El abanico para estos calores y el pañuelito, porque si no ando con pañuelo, Dios mío, me evaporo. Este es el pancito de la boda. Ay, mi madre, estos panes no hay quien le mete el diente. Nosotros lo que hacemos es que los tostamos, le quitamos por supuesto toda esa base de ahí abajo, que está como contaminada, yo no sé, muchas veces hasta ácido, y entonces lo que hacemos es que lo tostamos para los desayunos de la mañana. El tema es que también hay que comerlo porque no hay de otra. Pero miren eso, Dios mío. Ya para esta semana me van quedando estas cositas que hemos reunido, cositas de nuestras casas, ropitas de mis hijos, que se le han quedado bastante buenas, y lo que hacemos es que lo vendemos en los días como hoy, viernes, sábado y domingo, que se pueden hacer ventas de garaje, las vendemos y entonces recuperamos algo de dinerito para poder todas estas cosas de comida, fundamentalmente comprar las cositas de comida que ustedes han visto en este video, que ya hoy hemos gastado ya aproximadamente 6.000 pesos y no hemos comprado casi nada. Mi abuela pelando el pepino. Abuela, una sonrisita para la cámara. Ahí. Y el niño esperando a que termine la papa para comerla. El espinaca, que le echamos un poquitico de agua, pobrecita que estaba pidiendo agua a gritos. Enjuagamos la espinaca con abundante agua, eso era en otra época. Ahora se enjuaga varias veces, pero bueno, ustedes saben con la poquita agua que hay. Miren cómo me quedó la ensalada, que bella. De pepino, de espinaca, y hay una niñita que están robando y un niñito. Y miren por acá el plato fuerte que logramos hacer con pollito. Y a repartirnos a los 7 comensales. Listos para comer a la 1, a las 2 y a las 3. Tenemos platanito también que compramos, se me olvidó comentarle, a 300 pesos en la manito de plátano. Vemos a Dani comiéndose la última cucharada, ¡qué rico! Comió todo el pollito y dejó nada más un poquitico de arroz. Mi platico de comida, que siempre soy la última en comer después que le doy la comida a los niños. Vengo a comer aquí sentadita, tranquilita, en unos banquitos que tenemos en el patio, para poder comer con claridad, porque ya se está yendo la luz solar.
Si eres madre te pasa igual. Acá todas las madres inventamos y nos buscamos estrategias para que nuestros niños coman la comida. Las madres cubanas para dar. Echa un poquito taco por encima de la ropa. Bueno, ya desde acá, desde la placa, desde el tercer piso de nuestra casa, le hacemos una toma para que vean lo espectacular que se ve Cuba desde acá arriba. Una vista maravillosa. Está anocheciendo, por acá se ve. A pasar otra madrugada en apagón. Miren, recogí toda la ropita y le abrí las ventanas aquí a los niños para que circule un poco el aire, porque hay un vapor en este cuarto que no les puedo explicar. Esta ventana también para que circule un poco el aire. Ya cuando anochezca sí lo cerramos, porque no nos gusta tener las ventanas abiertas, porque si entra algún bicho y lo que no es bicho también. Bueno, ya pudimos fregar, finalmente pudimos echarle un poquito de agua al tanque de allá arriba, cubito a cubo, que eso no se lo grabé. Y entonces ya tenemos agua en la pila. Ahora mi esposo va a hacer un cafecito para activarnos y poder pasar la madrugada de mi vida haciendo guardia. A bañarme, a quitarme todo el empegostillo que esté arriba, a ver, por un ratico, porque al final uno sigue sudando. Para entonces ya sentarme en mi trono, a dar sillón al niño, a dormirlo. Y bueno, miren el alboroto que tienen ellos allá abajo. Y en la oscuridad de la noche lo que descubrí, a ver si la no, ni la veo. Mira, ahí está madurita, madurita. Una guanábana, miren, se cayó una guanábana. Y está, miren, madurita, madurita, lista para comer. Qué rico, para hacer un batidito mañana cuando llegue la corriente. Anda, la herencia de mi abuela, la matica de guanábana. Mírenla por allá. Es una matica pequeñita, pero nos ha dado unas cuantas guanábanas ya. La hora de tomar café para los que duermen poco y sueñan mucho. Esto me lo regaló mi tía y es un cartelito que tengo siempre en la cocina. Y aquí están las tacitas esperando para el cafecito, que está listo. Que ni dormimos bien ni podemos soñar mucho. Ay, Dios mío, ninguna de las dos, así mismo es. Ahora a degustar mi tacita de café, porque yo sí seguiré soñando. Estoy entripada de sudor, entripada de sudor. Salud por todos. Así algo que ni acostumbro a hacer, revisar mi cartera ya después el efectivo que me queda. Porque bueno, en realidad nosotros necesitamos tener siempre efectivo, tengo en la tarjeta, pero es muy complicado retirar dinero en todos los bancos por la demanda que hay de ese servicio y es muy complicado. Déjenme ver, por acá 200, 300, qué poco quedó. 310, 20, 30, 40, 50, 60. Ay, Dios mío, qué poco me quedó. No lo puedo creer. 360 pesos nada más me quedó de 6.000 pesos que tenía en la mañana. Es para que ustedes vean que una vida en Cuba es muy complicada y muy costosa. Esto equivale a esto que les voy a dejar en la pantalla. Algo positivo en todo esto que me quedaron espaguetis. Recuérdense que eché un paquete y medio de 500 gramos cada uno. Ya les dejo acá el comentario para las personas que cocinan que les gustan los espaguetis. Si son 7 comensales, no hacer tanto, hacer solamente un paquete que da para 7 comensales perfecto, porque esta cantidad que me quedó acá, que lo dejen en agua a propósito, porque sé que en los restaurantes hacen eso, me da exactamente ya para una comida de mañana. Ya enseguida ahora la voy a guardar en el refrigerador a ver si llega en algún momento la corriente y puedo aprovechar ese espagueti para mañana. Vamos a aprovechar que viene la luz de una motico que viene por allá. Así acomodamos nuestros niños para que duerman, hasta que se duermen y ya pasamos para la cama. Porque acá tiene un poquito, al menos un poquito de fresco.
Sí, mi vida, ¿ya te dormiste? Sí. Sí, mira, mira el niño, casi no se ve. Cosi, alúmbralo con el celular para que él se vea. Alumbra el niño. ¡Míralo ahí! De bañar y ahora sí me siento a custodia acá de los dos niños. A ver, ¿quién es Sky? ¿Quién es? Sumal. Shumal, de Paw Patrol. Suma, mamá, ese es del agua. Ah, Mira. Marshall, a toda velocidad. a toda velocidad. Marshall, a toda velocidad. Ayer, a toda velocidad. Sky, a toda velocidad. Sky. Todavía están cargando agua las personas. Ay, Dios. Y a mí me gustan las guerreras K-pop. Sí. Yo soy Zoe. Zoe. Y yo Papadol. Paw Patrol. A mí le gusta Papadol. Alita, te llega. No sé por qué lo ha dicho la vaca Lola. La ha visto 50.500. ¿Y cuál es el otro muñequito que le gusta? La gallina turuleca. Amigos, y así despedimos el videito de hoy. Espero que les haya gustado, que al final de todo se me prestó su teléfono para poder alumbrar aquí un poco, porque de lo contrario no nos veíamos. Espero que les haya gustado el videito de hoy. No olviden suscribirse, darnos like. Sí, mira, un carrito de Dani. Suscribirse, darle like, compartir para seguir creciendo esta gran familia virtual. Chao, chao, nos vemos en el próximo videito. Grabarles el abanico automático que tenemos nosotros. Mi esposa ya está con una sábana. ¿Con qué es eso? Con una toalla. Dándole fresco a los niños. Bueno, ya ahora sí, a dormir. A dormir. Chao, chao. A dormir. Hasta mañana.